homicidio actúa cuando ya se ha matado a alguien, o en el caso del robo actúa cuando ya se ha robado a alguien, ¿no? O cuando ya se ha lesionado a alguien, o cuando ya se ha violado a alguien, ahí es cuando actúa. En el derecho penal del enemigo se actúa antes, es decir, que es un derecho especialmente preventivo, ¿no? Fíjense que ya esto nos llama la atención, porque estamos vinculando derecho penal del enemigo con prevención, con prevención. Ya llama la atención, porque si se leen las obras usuales de derecho penal del enemigo, normalmente no se vincula con el concepto de prevención, sino que se vinculan con el concepto de castigo, o se vincula con el concepto de reducción de garantías, o de reducción de bienes jurídicos, de reducción de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo estamos vinculando ya con el concepto de prevención. Es decir, el derecho penal actúa antes, pero para prevenir algo, ¿no? Para prevenir algo. Es decir, se castiga antes a alguien, pero para evitar que ese alguien cometa posteriormente un delito más grave, ¿no? Un delito más grave. Entonces, estas son ya dos características del derecho penal del enemigo. Primero, actuación prospectiva en vez de actuación retrospectiva, y segundo, anticipación de la punibilidad, adelantamiento de la barrera de punición a una situación anterior, para prevenir algo, para prevenir un mal mayor, claro, ¿no? Además existen otras características, por ejemplo, una tercera característica. A pesar de que se adelanta, se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa, se mantiene una pena amplia, una pena contundente, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el concepto de tentativa y el concepto de consumación, también veremos que la tentativa es un momento anterior a la consumación, ¿no? Si se sanciona la tentativa, se sanciona precisamente porque no se ha producido el resultado, ¿no? Si a mí me sancionan como autor de un delito de tentativa de robo, yo el robo todavía no lo he realizado. He realizado la tentativa, el intento, pero ya me sancionan anticipadamente. Desde luego, la pena de la tentativa normalmente, salvo algunos casos excepcionales, pero normalmente la pena de la tentativa es menor que la pena de la consumación. Matar a alguien es más grave que intentar matarlo, ¿no? Si yo no lo intento matar, pero no lo mato, me impone una pena menor, ¿no? Menor que si mato a alguien. Bien, en este caso, si se actúa antes, en un momento anterior, la pena tendría que ser menor que la del delito posterior, ¿no? Sin embargo, los ordenamientos jurídicos, el Código Penal, ¿no?, mantiene para este delito, digamos, anticipado, mantiene una pena contundente, una pena que a veces es equiparable a la del delito de lesión posterior, ¿no? Es una pena que suele ser contundente, ¿no?, precisamente porque es una situación de peligro, entonces se mantiene una pena amplia, ¿no? Bien, otra característica es que se anticipa la punibilidad, pero también se reducen ciertas garantías. Por ejemplo, garantías procesales del sujeto, ¿no? No conozco bien la legislación procesal de Brasil, pero ustedes que son abogados, ¿no?, son juristas, lo van a ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, en España, yo creo que será también equiparable aquí, existe un sujeto, una persona que es sospechosa de un delito grave, por ejemplo, terrorismo, ¿no?, o tráfico de drogas, o un violador reincidente, ¿no? En la legislación procesal española existen determinadas, una regulación, en estos casos excepcionales, una regulación más contundente en cuanto, por ejemplo, a la detención provisional, prisión provisional o detención policial. Por ejemplo, 72 horas puede estar un delincuente sospechoso, detenido, y a las 72 horas o es pasado a disposición judicial, ¿no?, la policía lo detiene, está 72 horas detenido, y me sucede lo siguiente: o lo pasa a disposición judicial y el juez le imputa un delito y lo manda a la cárcel, o ha de ser puesto en libertad, ¿no? Bien, ese plazo de 72 horas, en casos excepcionales, por ejemplo, que el sujeto sea un terrorista sospechoso de ser terrorista de ETA, ¿no?, miembro de la banda terrorista ETA, se puede ampliar a una semana. Porque el juez dice, porque la policía dice, tenemos que investigar el entramado de esta organización criminal, que es especialmente difícil de verificar,
Y entonces existe riesgo de fuga, el sujeto se puede huir del país, lo soltamos, etcétera, etcétera. Entonces existe una regla especial. Precisamente porque el sujeto es más peligroso, entonces existe una regla especial. Bien, estos son reducción de algunas garantías procesales. No se le trata como al resto de los ciudadanos, sino que se le trata de manera más combativa, más acorde a la peligrosidad que el sujeto manifiesta. ¿De acuerdo? Bien, estas son, digamos, las características generales del derecho penal del enemigo frente al derecho penal del ciudadano. Si leemos muchas de las obras actuales sobre derecho penal del enemigo, vamos a ver que los autores critican que este concepto es un concepto irreal, ¿no? Autores, por ejemplo, de la talla, de la fama universal del profesor Rothschild, ¿no? Que es un profesor muy conocido, que yo estuve con él hace poco ahora en Alemania, con motivo de su 80 cumpleaños, cumplió 80 años ahora, y es un profesor muy conocido. Pero autores incluso de la talla de Rothschild dicen: el concepto de derecho penal del enemigo no nos hace falta. En nuestro Estado de Derecho eso ni lo tenemos ni lo queremos, ¿no? La pregunta es eso cierto? ¿Es verdad que en nuestro Estado, en nuestros ordenamientos jurídicos, en nuestro Código Penal, no tenemos esas normas? Vamos a verlo. Yo le he pedido prestado al profesor Breyer una edición del Código Penal de Brasil, y lo he abierto por esta página, y he visto en el artículo 288 un delito. El delito que se llama cuadrilla ou bando, ¿no? Vamos a analizar este delito. Vamos a ver, este delito es artículo 288. Asociar en sé máis de 3 persoas en cuadrilla ou bando para o fin de cometer crimes. Y se le impone una pena de reclusado de 1 a 3 años, ¿no? ¿En qué consiste este delito? ¿Cuál es el contenido de injusto de este delito, ¿no? Bien, este delito, en primer lugar, este delito es un delito llamado delito, lo que se conocen como delito de organización. Organización, ¿no? El delito de organización. También se le llama delito de estatus. Organización porque lo que se sanciona es la creación, la conformación de una organización delictiva. También se le llama estatus, delito de estatus, porque lo que se sanciona es a personas, en este caso más de tres, que conforman la organización. Es decir, personas que tienen el estatus de ser miembro de la organización. Tienen el estatus de ser miembro de la organización. Entonces se llama delitos de organización, que pone el énfasis en el ámbito objetivo, ¿no? En lo que se organiza, que es la organización, en lo que se crea, que es la organización, o delito de estatus, que pone, digamos, el énfasis más en el aspecto subjetivo, la cualidad o condición o posición o estatus que cada sujeto tiene dentro del grupo, ¿no? Bien, entonces delitos de organización, delitos de estatus. ¿En qué consisten estos delitos de organización? Estos delitos son muy frecuentes, ¿no? En el Código Penal español existe, por ejemplo, el delito de asociación ilícita, puede ser parecido a esta cuadrilla o bando. Existe también el delito de grupo criminal, existe el delito de organización criminal, existe el delito de organización o grupo terrorista. Es decir, existen varias figuras de delitos de organización. En otros códigos penales se le llama, por ejemplo, en el Código Penal de Colombia, con muy bonito castellano, se le llama concierto para delinquir. Concierto para delinquir. El concierto es la concertación, el encuentro de varias personas al tiempo. No sé si se dice también igual aquí. Sí, ¿no? Concierto, ¿no? El encuentro de varias personas, concierto de varias personas al mismo tiempo. Bien. ¿En qué consisten estos delitos? Se le puede llamar de diferentes maneras. Cuadrilla, bando, organización, grupo, en fin. ¿En qué consisten estos delitos de organización? Consisten, digamos, tienen dos elementos básicos. En primer lugar, el elemento organizativo, es decir, la concurrencia de varias personas al mismo tiempo, ¿no? Estos delitos no lo puede cometer una sola persona, sino que exige la presencia de varias, en este caso, más de 3 personas, ¿no? Es decir, 3 o más personas. Otros ordenamientos dicen 2 o más, ¿no? El Código Penal español dice más de 2, es decir, por lo menos 3, ¿no? Aquí dice más de 3, es decir, creo que por lo menos 4, ¿no? Bien. En otros son 2 o 3 o 4, pero en el caso es que digamos, una pluralidad. Por lo menos 3, en este caso por lo menos 4. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000.
puede ser una organización muy grande, pero en principio la cuadrilla requiere una pluralidad de personas, más de uno, en este caso más de tres, ¿no? Bien, ese es el primer elemento, el elemento, digamos, organizativo, la concurrencia de varias personas al mismo tiempo. Cuando, si uno ve, por ejemplo, la Constitución, que también está aquí, no me ha dado tiempo a leerla, pero si uno lee la Constitución, probablemente la de Brasil también, dentro de los primeros artículos verá que existe un derecho fundamental de cada ciudadano, que es el derecho fundamental a la asociación, derecho fundamental de asociación, ¿no? Me imagino que la Constitución de Brasil también lo reconoce. La Constitución española, en uno de los primeros artículos, dice: se reconoce